Es que Pablo está en todo, está con las redes sociales, está con TikTok, Sí. creo que... ¿Lo estás viendo? ¿Lo viste? Sí, sí, hace toda la vez. Jugador Chicos, de estoy toda acá. la cancha. En la pausa mete seguidores y Sí, está sí. rankeando. Pablo Fernández Blanco, ok, en Instagram, si quieren, Muy obviamente. bien. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Chicos, estoy acá hablando, estoy acá, por favor, no hablen Chiques. como si no estuviera. Chiques. No, te estamos viendo, Pablo. bien. Qué buen me programa, enganché mucho con la nota de Virginia. La que Difícil. practicó RCP, sí, difícil, pero gran entrevista. Sí, muy bueno. Sí, fue muy duro. Tiene una capacidad para contar lo que vivió con mucha precisión, cosa que no es común y nos favorece en este caso. Sí. Así que bueno, Así realmente estremecedor a veces. Sí, y además el estrés postraumático, que es cuando vos vivís un trauma así, lo que te queda es un estrés postraumático que le dura a muchísima gente, ¿no? Vos fíjate lo que ella contaba, que el miedo que tenía después, durante mucho tiempo, a salir de noche, que iba con guantes de látex en la cartera. Muy impresionante, Sí, ¿no? sí. Sí, estuvo 1 año y medio, Laura, concretamente, con dificultades y con tratamiento, naturalmente, después de hacerle RCP a Fernando Báez Sosa. Le recordamos a la gente, Virginia estuvo sosteniéndole la cabeza a Fernando Báez Sosa mientras explicaba cómo hacer las maniobras de reanimación. Sí, le pedía que no se fuera, ¿no? De su lado. le miraba a los ojos. Frente a la adversidad tuvo una actitud muy valiente y después cuando quisieron también utilizarla o ponerla a prueba o maltratarla, no sé cuál sería la mejor... Sí, atacarla, hubo ataques. Atacarla, también sorteó eso y dijo, les di una clase de RCP a los que me criticaron, ¿no? Por intentar salvar una vida, nada menos. Bueno, se comprometió. Yo digo, ¿cómo en un minuto, menos de un minuto, se puede arruinar, destrozar la vida de tantas personas, ¿no? De tantas personas. Más allá de que yo soy dura con los padres de los imputados, hay gente que por ahí les da pena, ¿no? Yo escucho gente que a algunos les da pena, una minoría, pero pasa. Pero la verdad es que en un minuto se arruinó la vida de todos. De todos. De todos. ¿No? Un minuto en la vida te puede arruinar la vida. Literal. Y lo de Tomei todavía sigue repercutiendo porque teníamos una versión hasta acá de todas las audiencias, por supuesto la carga probatoria, la carga emocional, la opinión pública, el interés ciudadano y también mediático, por supuesto, ¿no? No la hegemonía mediática, eso que son conceptos que parece que vienen de otro lado. Pero en cualquier caso lo de Tomei marcó una diferencia y también lo vamos a analizar en parte del programa, un indicador que cómo tiene que trabajar un defensor, ¿no? Sí. En la adversidad, tratando de buscar la mejor defensa y las garantías para los acusados. Acá, ¿no? Hugo, hay una polémica planteada y es, Sí. ¿Tomei se equivocó en la defensa o hizo una defensa magistral? No, ni una cosa ni la otra. Yo creo que es una defensa técnicamente muy sólida con los pocos recursos que tiene. Porque tratar de demoler el dolo o de, digamos, extinguirlo, ¿no? Como el elemento que no tiene que ser considerado. Y tratar de también demoler la idea de la coautoría funcional y del homicidio organizado, premeditado y con alevosía, es una carga muy fuerte que tuvo que afrontar y me parece que también quiso dejar atrás la idea de las pruebas, que las pruebas no tienen valor, que la narrativa sí fue consolidada, pero que no fue probado. Y eso es muy difícil a esta altura. Me parece que lo hizo técnicamente bien, por lo que pudimos ver, pero me parece que es insuficiente a la hora de conocer la verdad. Jugó la carta del poder mediático, ¿no? Dijo, Del bueno, poder yo mediático. tengo 8 acusados, 8 condenados por el poder mediático. Bueno, es un argumento de un juez penalista, obviamente es un abogado defensor, es su trabajo, pero bueno, es un argumento ampliamente discutible, ¿no? Sí, también jugó la carta del poder político, ¿no? Porque Sí. mencionó al presidente Alberto Fernández que se sacó una Exacto. foto con los papás de Una victimización, de Fernando Báez ¿no? Sosa. Hablar del poder del propio presidente, inclinando la balanza teóricamente. Pero habló de dos ideas que para mí, yo no sé si los abogados en derecho, por supuesto, estudian filosofía, pero se metió con dos temas que les juegan contra, me parece, en lo discursivo al menos. Cuando él habla de sí mismo como humilde, al criticar lo extenso de los alegatos anteriores, dice, en cambio yo soy humilde. Cuando dijo eso, lo estábamos escuchando, nadie habla de sí mismo de esa manera. Nadie que tenga, digamos, un criterio para bueno, es convencer humilde al otro. porque tampoco tenía mucho para mostrar, Pero es ¿no? como Se dice, defendió ¿viste? con Claro. lo que pudo. Pero esto es lo mismo cuando dice, che, te voy a dar una opinión humilde. Vos das una opinión. O sea, que vos te consideres humilde. Y después cuando habla de la verdad, y él dice, vamos, la verdad es que Fernando fue asesinado. En esa verdad, que es un hecho, la verdad es una construcción, pero el hecho
no puede refutarse, Claro. asesinado. Después tenés, ¿fue asesinado por quién? Y es más probable que hayan sido asesinados por ellos, ¿no? Entonces, Sí, además el se hecho mete en una a mí verdad me filosófica hizo, que... bastante ruido que Máximo Thompson, que es el que está más complicado, fuera el más quebrado, ¿no? El Sí. que más lloró. Y uno dice, bueno, ¿es parte de una estrategia? ¿Es parte de un acting? Parecía muy guionado, obviamente, por eso, obviamente que todos hayan pedido disculpas, que todos hayan dicho más o menos lo mismo, pareciera parte de una estrategia para atenuar la pena que se avecina. Pero lo de Thompson me sorprendió porque, bueno, está sindicado como el macho alfa de esa manada, que todos lo obedecían, uno de los principales responsables y fue el más quebrado emocionalmente. Y Sí. me parece que la declaración de los acusados no va a cambiar al tribunal, que sí mandó una sutileza al decir nos tomamos más tiempo, como diciendo Sí, ¿cómo por qué viste? Sí, que fue una incluso lo charlamos sutileza? con un abogado aquí que decía que para, digamos, para la opinión pública que el tribunal haya tomado más tiempo demuestra que lo va a hacer más a conciencia y que tiene en cuenta estos dos alegatos tal vez como para sostener de la mejor manera Claro. un veredicto que va a esperar el país. Me parece muy peligroso que se diga que si los jueces no condenan a prisión perpetua no van a poder salir a la calle, ¿no? Eso me No, parece, me parece Estoy de tremendo. acuerdo con vos, Laura. Estoy de acuerdo con vos. Recordemos también otra cosa. Naturalmente todo el país está viendo esto y es lógico que el tribunal se tome más tiempo porque lo que ellos redacten, sobre todo, no solo por la condena, que es el veredicto, pongámoslo en términos más más precisos, el veredicto es fundamental, eventualmente la condena también, pero también los fundamentos, ¿no? Claro. Todos y cada uno de nosotros, y posiblemente la gente también se interese por leer los fundamentos y cómo llegaron los jueces a la conclusión que eventualmente lleguen. Y con respecto a esto de que alguien que trabaja lealmente y sigue los procedimientos, después no pueda caminar por la calle, está decididamente mal. No, Sí, claro. sí, sin duda. Si es que ocurre así, Y está me mal. pareció muy interesante también, y esto lo uno, a pesar de que parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, lo que fue el juicio oral de Vialidad. Y este juicio, si bien son en dos planos diferentes, muy democrático y también democratizado por redes sociales. El kirchnerismo que se llena la boca de la democratización de la justicia. Bueno, esto es democratización. Todos pudimos ver las pruebas, todos pudimos escuchar, Por todos supuesto. pudimos ver, todos podemos tener nuestro veredicto, más allá de que obviamente el de la justicia debería ser independiente, pero eso lo rescato y me pareció muy importante. Y vamos hacia un juicio por jurados, que me parece que sería todavía un avance mayor sobre lo que está pasando hoy, que es la justicia adversarial, que se la intenta practicar también a nivel federal, de a poquito también se va cambiando la manera de proceder en los tribunales, que en este caso en la justicia bonaerense funciona de esa manera. Ojalá que sí, Hugo. Muy bien. Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Le puedo dejar un consejo? Sí. Sí, claro. Me tomo un minuto nada más. A Un ver. consejo a toda su audiencia. Sí. Quédense viendo a Laura Di Marco y Hugo Machiavelli, no tienen un mejor plan, seguro. Ay, pero qué lindo Muchas consejo, gracias. me gustó. Gracias, Un abrazo. Pablo, Hasta mañana. un abrazo, gracias por compartir con nosotros. Bueno. Hoy, primer día de el funcionamiento, la oposición diría primer día del circo, pero nosotros decimos de la apertura del juicio político, en la comisión de juicio político, del embate del kirchnerismo contra la justicia, que quiere llevar a los cortesanos a juicio. Y en verdad, el fondo de la cuestión, Hugo, si vos vas mirando la historia del kirchnerismo con la justicia, en verdad el kirchnerismo, la sociedad civil no se lo ha permitido, pero le encantaría ir hacia una autocracia. ¿Qué es una autocracia? Es el gobierno de una sola persona, que no es, cuya voluntad, si lo buscas en el diccionario lo vas a encontrar, el gobierno de una sola persona, cuya voluntad no está limitada por ningún otro poder y que puede promulgar y puede sancionar leyes a piacere. El kirchnerismo siempre quiso hacer esto. Exacto. Entonces los ataques a la justicia en cada momento histórico, desde Santa Cruz en adelante, variaron los argumentos, pero el fondo de la cuestión es esto: la justicia es molesta, más allá de que tengamos muchas críticas sobre la justicia, su lentitud, su funcionamiento, pero el kirchnerismo no ataca a la Corte por eso, la ataca porque busca la impunidad de Cristina. Y hay un modelo autocrático que bien describe Laura, se dio en Santa Cruz. Fue el modelo, allí fue el ensayo, la maqueta de lo que luego hicieron en todo el país. Lo vimos con lo que pasó en la propia Corte Suprema de Santa Cruz. Y es un modelo que se emparenta con el modelo chavista, con el modelo cubano, con otros modelos autocráticos, en donde el gobierno quiere
dejar afuera al Congreso, si pudiera, y también a la justicia. Y permítame decir solo una línea de cómo funciona una comisión, en este caso de juicio político. Es una gran reunión, es una mesa en donde se sientan de un lado los diputados oficialistas, que son 16 versus los 15 de la oposición. En la cabecera está el presidente, quien preside la comisión, y hay solamente expresiones de uno y de otro lado. ¿Cuál es el valor? Jurídicamente muy poco. Cuando citen, y por mayoría seguramente lo van a hacer, a que declaren los cortesanos, los jueces de la Suprema Corte no van a ir. Y tampoco tiene un poder necesariamente de allanar, por ejemplo. Necesita el auxilio de otra fuerza del Estado. Con lo cual, la comisión en sí misma hace un dictamen que es como una opinión de mayoría. Es solamente eso, pero es realmente un espectáculo político en el que Marisa Uceda, tal vez como una de las perlas, te lo vamos a ir contando porque comenzó esto y va a durar varias semanas. Te vamos a contar la estrategia, ¿no? Del gobierno, porque el juicio en sí no va a prosperar. No va a prosperar. No tiene los números el Frente de Todos, el oficialismo, pero tienen un objetivo, Hugo, que es desgastar a los jueces de la Corte. Exacto. Y entonces, una de las que habló, que se llama Marisa Uceda, dijo que la Corte tiene como destinatario a la economía argentina y que la inflación justamente es culpa de la Corte Suprema de Justicia. Mirá. Porque si se preocupan por la inflación, digamos, la Suprema Corte también es parte de este problema. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que esta Suprema Corte es la que no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital, que influye e impacta directamente también sobre la canasta inflacionaria. Seamos claros, digamos, estemos de acuerdo en algo. Este es un tema más de una agenda fundamental. Claro, porque estamos hablando de un poder del Estado que le tiene que garantizar a nuestros ciudadanos la plena garantía de que en ese poder hay independencia y transparencia, y hoy no lo hay. Así se va a desarrollar este espectáculo. Van a hablar quienes promueven el juicio a la Corte Suprema, van a decir el resto de los que lo acompañan, sí, tienen razón, acá vemos una imagen. Mirá qué gran trabajo de nuestra producción. Pero la Corte, la inflación del 2012... 94,8 la inflación del 2022. Es culpa de la Corte. Es culpa de la Corte. Una opinión, van a decir que sí, cuando digan vamos a citar a los magistrados, van a decir que sí, la oposición va a hacer comentarios en el sentido contrario, y es un espectáculo de la política que te vamos a ir contando en detalle para que entiendas cómo funciona esto y qué repercusiones reales tiene sobre nuestra propia vida, ¿no? Es interesante, el kirchnerismo siempre, además de tener anhelos autocráticos, es el ejercicio de un poder psicopático. ¿Qué hace el psicópata? Le echa la culpa al otro, de todo. Si tiene una característica, un poder psicopático, es nunca hacerse responsable de nada. Bueno, en este caso el delirio, ¿no? Echarle la culpa a la Corte de la inflación o a Macri. Hay que ser rebuscado, ¿eh? Hay que ser, sí. Bueno, pero todo es posible. Todo es posible. En el escenario de Circolandia. De Circolandia. Bueno, hoy en la comisión hubo de todo, en esta comisión que te explicaba recién, hubo de juicio político, roces, cruces. Habló Juan Manuel López, es el vicepresidente de esta comisión de juicio político, un Lilito. Y dijo, estamos acá por eso, porque no toleran la independencia del Poder Judicial. Dijo algo más fuerte, que es algo así como, acá son todos corruptos, ustedes son corruptos y son autoritarios, no es muy sutil. Acá está, mira, la mayor parte de sus líderes del kirchnerismo son corruptos, son autoritarios. En algunos casos son las dos cosas. Bueno, y Mario Negri, ustedes saben que es contundente para hablar, también dijo lo siguiente, escucha. Sabemos que lo que está en marcha acá es absolutamente endeble, flojo. Estuvo 3 años esta comisión de juicio político, ¿la vieron? Le faltaba tela de araña, estuvo cerrada. Está llena de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca, ¿no? Pero bueno, ahí daremos el debate. ¿Se entiende el procedimiento? La idea es desgastar a la Corte, decir que la Corte es la dueña de todos los males de la Argentina, que la justicia hay que cambiarla y que hay que comenzar por la Corte Suprema de Justicia. Un espectáculo político que se va a llevar gran parte de la atención del público y por supuesto de los medios, que replicamos este escenario y que de alguna manera va a distraer o pretende distraer a la opinión pública
de sus verdaderos problemas. Además, como hace siempre el kirchnerismo, mezclando algunas cosas verdaderas, muchas mentiras. O sea, la idea es exponer, según ellos, bueno, la mala praxis de estos jueces y hacerlo a lo largo. Ya no va a ser un juicio exprés, no va a ser un trámite exprés de la Comisión de Juicio Político, sino que apuntan a alargar este circo. Tiene una opinión nada más, Laura. Lo explicamos por las dudas, porque la gente dice, ¿qué es una Comisión de Juicio Político? Emiten un dictamen que después va al Congreso, donde no tienen mayoría, va a la Cámara de Diputados primero, no tiene mayoría, pero emiten un dictamen, es una opinión, es como si nos reuniéramos dos bloques a opinar con distintos elementos probatorios que solo tienen valor dentro de esos propios dichos para emitir un dictamen. Sí, es una operación política sobre la Corte. Ahí está. Pero recién lo veíamos a Mario Negri, que tuvo un cruce con Vanessa Ziley, una de las espadas más talibanas del Frente de Todos. Y Vanessa Ziley le dijo esto, mira, a Negri. No interrumpí. Hablo como quiero, diputado Negri. Disculpen. Hablo como Diputados, quiero. Déjeme terminar la idea. Hablo como quiero. Y digo lo que quiero. Diputada Banfi, diputado Negri, dejen continuar en el uso de la palabra sin interrupción, como garantizamos el uso de la palabra a todos. Te dicen cómo tenés que hablar, te dicen cómo tenés que pensar, te dicen lo que tenés que decir. A todos y a todas. Diputada Ziley, le concede una interrupción al diputado Negri. Diputado Negri, ¿puede aclarar lo que está vociferando y no deja continuar a la diputada Ziley? Discúlpeme, presidenta. ¿Cuál es la imprecisión? No le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando de lo que estaba diciendo. Continúe, diputada Ziley, continúe. ¿Entendés el espectáculo? No es Gran Hermano. No Pero es bastante parecido, ¿no? Es bastante parecido. Y tal vez yo te diría que por momentos tiene un nivel más bajo. Porque los elementos que ahí se van a Mira, acá mostrar... me dicen en la producción, habría que nominarlos y votarlos. Hoy se me ocurría hacer personajes. Por ejemplo, Tailhade. Tailhade es un gran personaje. Es el talibán K. Pero quiero decir algo sobre el tema del machirulo, ¿no? A mí me encanta el kirchnerismo porque toma causas, se las roba, como la de los derechos humanos. Ajá. Ahora tomó la causa del feminismo y por otro lado salió de Irán, donde masacran mujeres por no usar velo y masacran a hombres que defienden mujeres, ¿no? Claro. O sea, la ensalada que tienen en la cabeza es total. Absolutamente. Y me parece que este espectáculo lo que busca es eso, ¿no? Empantanar la cancha. Cuando el presidente Alberto Fernández le toque ir a esa comisión, va a estar presente, probablemente vaya a hablar de los chats conseguidos de manera ilegal por un sistema de inteligencia paralela, no como en otros casos donde hubo un juez que intervino en otras causas, en este no, y va a mencionar eso como prueba. Profesor de Derecho sabe que el fruto del árbol envenenado en teoría jurídica no funciona. Ninguna de esas pruebas son válidas para acusar a la Corte Suprema. Pero bueno, esta guerra, Hugo, tiene sus razones y vamos a repasarlas con vos. Porque en tanta confusión y en tanto ruido, vamos a ver un poco las razones de fondo, las razones de la guerra contra la Corte. Bueno, lo que dispara esta furia de Cristina, que obviamente es Cristina Kirchner la que está detrás de esta embestida, es la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Una condena que la tocó, que la golpeó personal y políticamente. Acordate que después de esa condena ella dijo, voy a dar un paso al costado, no voy a ser candidata a nada, vamos a ver si eso es así o no. Luego, el fallo de la Corte, es lo que enfureció a Cristina, el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que, ¿te acordás que nombra jueces y que los sanciona también? Porque justamente un proyecto de ley de 2006, cuando Cristina era senadora, había propuesto bajar el número de los consejeros del Consejo, y justamente la Corte se tomó muchos años para volverlo a 20, ella lo había achicado a 13, y eso fue algo que le pegó muy fuerte, digamos, al orgullo de Cristina Fernández. Sí, al orgullo y volviendo al principio, y a su objetivo principal, que es eliminar la justicia. Si pudiera eliminarla, lo haría. Y la otra cosa que la enfureció es el fallo que restituyó los fondos a los porteños, ¿no? Cristina tiene un encono especial con los porteños. Y más datos, ¿no? Mira, sobre 31 miembros, el peronismo tiene 16, esta es la clave, tiene mayoría, evidentemente allí en la comisión nada más, pero no llega a los 2/3
presentes en diputados. Recordá que no es una mayoría simple, sino los 2/3, menos mal que esto es así, porque para reformar o para acusar a la Corte Suprema se necesita este tipo de mayorías parlamentarias. Bueno, y la comisión, como te contaba Hugo antes, va a usar chats del espionaje ilegal. Ya hay precedentes de que esto es como, bueno, extraerle un testimonio a alguien bajo tortura, ¿no? No tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez, pero los van a usar para hacer daño, básicamente. Bueno, y esto es muy increíble. Alberto Fernández se cree que es Néstor Kirchner en el 2003 y están asemejando este juicio con el jury contra, ¿te acordás? Los jueces Sí. de la corte de Menem, que era una cosa completamente diferente. Absolutamente. La gente estaba involucrada, esa Corte Suprema estaba muy involucrada o muy asociada a lo que fue la década, la corrupción de la época de Menem. Y bueno, obviamente son contextos completamente diferentes. Esta es la clave. Buscan desgastar a los jueces, exponerlos públicamente, de algún modo se le está pidiendo información particular a algunos de ellos, y el objetivo final probablemente sea este, ¿no? El de la El impunidad. objetivo final es la impunidad, sin Y ninguna Cristina duda. Fernández, que es una de las autoras evidentemente ideológicas de este proyecto, se expresaba de este modo luego de haber sido condenada a la causa de habilidad. Lo recordamos, mirá. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Mirá si teníamos para enumerar pruebas. Los hoteles, las contrataciones con Lázaro Báez, con Cristóbal López y otros, los beneficios que recibieron los empresarios amigos del kirchnerismo, los arrepentidos en la megacausa Cuadernos, la ruta del dinero acá. Mirá si hay. O Tesuri y El los sauces. arrepentimiento del contador de los Kirchner. Pero acá, Fundamental. básicamente, además que el kirchnerismo de los últimos 20 años gobernó 16, el peronismo muchísimos años, y son los que han designado los jueces que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si hay Exacto. una mafia, bueno, si en la lógica de Cristina, su fuerza política tiene mucho que ver. Y la única manera de sostener, aunque sea mínimamente este argumento, es insostenible. Lo explicamos, lo vas a ver todos los días. Es entendiendo cuál es el ADN del pensamiento del kirchnerismo. Y tal vez Finocchiaro, hoy, que va a estar con nosotros en un rato, lo explicó en la Comisión de Diputados de este modo. Mirá. Los 40 años que hoy cumple nuestra democracia recuperada nos instan a defenderla con todas las fuerzas. Por eso, saquémonos las caretas de una vez por todas. Como decía el diputado Yasky, que me precedió en el uso de la palabra. Vamos a decir las cosas como son. Ustedes, el kirchnerismo, dejen de ser hipócritas. Empiecen a llamar a las cosas por su nombre y hagan el verdadero planteo que en el fondo los anima. Porque ustedes no quieren vivir bajo este acuerdo. A ustedes no les gusta este sistema. Ustedes aspiran a vivir en otro modelo de país. Ustedes, el kirchnerismo, aspiran a vivir en un modelo de país donde no todos seamos iguales ante la ley. En un modelo de país donde se silencien las voces críticas, como pasa en las dictaduras con las que ustedes nos han alineado, y a nosotros nos llena de vergüenza ver a los representantes del gobierno nacional defender flagrantes violaciones a los derechos humanos. Ustedes quieren vivir en un país donde el poder sea perpetuo e ilimitado. Ustedes quieren vivir en un país donde desde la Casa Rosada se premie o se castiga a las jurisdicciones por sus preferencias electorales. Señora Presidente, yo no le falto respeto a nadie cuando hablan. No, Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación, dio una clase del ADN del kirchnerismo. Pero hablando de justicia, Hugo, nos vamos a Dolores con nuestra compañera Carla Ricciotti. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos, sí, en Dolores, porque hoy fue un día realmente muy importante. Ha terminado una etapa, la etapa de los alegatos, en este caso la segunda. Recordemos que la semana pasada terminó ya el último miércoles la etapa de los testimonios. Bueno, y hoy con el alegato de la defensa, que arrancó diciendo: la defensa, no está probado el hecho.
pido la absolución de todos mis defendidos. Bueno, y esto fue lo que dijo Tomei en una locución que duró prácticamente 1 hora y media, en la que trató de refutar todas las pruebas que estuvieron presentándose a lo largo de estas 3 semanas, en las que trató de demostrar que no hubo un plan, que no hubo dolo, o sea, no hubo intención, que no hubo alevosía, que no pegaron todos, como instaló desde el día de ayer esta frase por parte de los alegatos de la Fiscalía y de la querella, que dijeron todos hicieron todo. Bueno, esto lo refutó hoy Tomei con los alegatos que dio. Un alegato generalizado para sus 8 defendidos, en los que terminaron tomando la palabra ellos, haciendo el uso de este derecho, ¿no es cierto?, de tener esta última palabra, en la que pidieron disculpas a algunos, otros pidieron perdón a la familia de Fernando, algunos como Máximo Thompson se conmovió y empezó a llorar, otros Carla, como justa, Ayrton te quería Violás, preguntar por ejemplo, sobre, dijo... sobre ese episodio, que lo resaltábamos acá. Máximo Thompson, el más complicado, por lo menos por lo que vimos hasta ahora, y es el que más se quebró, más lloró. ¿Tiene que ver con alguna estrategia? ¿Cómo lo viste vos ahí? Mira, si te tengo que dar una opinión personal por lo que venimos viendo día tras día en las diferentes audiencias, tenemos que hablar de algo que estuvo completamente guionado, que no fue espontáneo, que no fue sincero, si se quiere, porque si realmente tenían deseos y la necesidad y algo sincero de pedir perdón a la familia de Fernando, tuvieron mucho tiempo para hacerlo, no esperar hasta el último día como el último recurso, decir en algunos segundos les pido perdón, nunca quise estar en un lugar donde muriera un chico de mi edad, realmente fue muy feo, es muy feo que nos estén juzgando. Bueno, esto fue más o menos lo que dijeron a grandes rasgos los 8, se repitieron más o menos lo mismo, dijeron, bueno, lo que se decida acá vamos a acatarlo, todos trataron de conmoverse, bueno. Esto fue, pero no nos pareció sincero en lo más mínimo. Pero si les parece, Laura, compartimos el momento en que hoy Hugo Tomei hacía su alegato y pedía la absolución de sus 8 defendidos. Lo compartimos. Pareciera llamativo lo que estoy diciendo, pero si el objeto del proceso está descrito en la línea de la requisitoria de citación a juicio, lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Y desde ese lugar me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Es muy impactante esto, realmente. Carla, en un ratito volvemos con vos porque hay muchas más declaraciones para repasar de lo que fue la defensa y la excelente cobertura que nos trajiste desde allá cada uno de estos días junto a Carla, a Carola también Suárez, ¿no? Hablamos aquí en la mesa, los presentamos y hablamos un rato con ellos, el doctor Francone, que es abogado, Seveiro, que es psicólogo, Marcelo Seveiro, que está allí a su lado, que es psicólogo, nuestra compañera a esta altura, ¿no? Florencia Dorante, criminalista, y los últimos detalles de un día clave. ¿Se terminó el juicio o en realidad quedamos a la espera del veredicto? Pero ¿qué es lo más importante, Jean Libares? Hola Hugo, muy buenas noches para todos. Bueno, vamos a ir repasando durante esta jornada qué fue lo más importante en frases. Las frases de cada uno de los imputados en esas últimas palabras de estos alegatos, algo que puede conmover o no, como se diría. Pero bueno, vamos a puntualizar en algunas frases, Hugo, Laura, de lo más importante que dijeron hoy los imputados en esas últimas palabras, recordando también Jean, que se quebró Máximo Thompson, sí. Permitime que tenemos una comunicación. En instante volvemos con vos. Perfecto. Delfina Burlando está del otro lado, la queremos escuchar. Ella está acompañando a los papás de Fernando Baezosa. Es la hija, aclaremos que es la hija de Fernando Burlando. Exacto. Y estuvo acompañando a los papás de Fernando todo el tiempo. Mucho gusto, gracias Delfina, por el contacto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Tu impresión de la jornada de hoy? Y la verdad que me pareció que la defensa tuvo un alegato bastante, o sea, sin contenido, ¿no? La verdad es que me cuesta hablar de otro colega. Yo, vamos a decir que soy una inexperimentada en todo esto, hace 4 años me recibí.
Yo creo que él también está haciendo su trabajo, ¿no? Pero siento que le faltó un poco de argumento. ¿Qué opinión te merece, Delfina? Buenas noches. El hecho de que directamente haya pedido la absolución de todos los imputados a partir de quizás un error en la redacción de la imputación o la demostración de la imputación en palabras de Tomei. No, me parece que no está bien. Lo cierto es que él se basaba también en que en la requisitoria para elevación a juicio no coincidía con nuestros alegatos también, y está infundado. Uno en el proceso se va enriqueciendo y obviamente va sumando cosas que estuvieron en la etapa probatoria. Entonces, la verdad es que tampoco, no sé, no me pareció que estuvo bien. Pero tampoco... ¿en qué no te pareció que estuvo bien? Digo, porque él es un abogado penalista y hace su trabajo. ¿Qué es lo que le cuestionarías? Y, a ver, por ejemplo, la prensa, por ejemplo, cuando se basa en contar algo, tiene títulos y tiene su contenido. Él lo que hizo fue establecer y contar títulos, sin contenido, sin fundamento. No pudo acreditar lo que estaba diciendo. Dijo que no hubo un plan, dijo que no estaban todos, no mostró los videos. Claramente todos sabemos por qué no mostró los videos. Pero bueno, nada, la prueba está. De hecho, nosotros tuvimos una jornada muy larga el día de ayer, fueron 12 horas, justamente porque... ¿Qué pudiste hablar con tu papá, Delfina, sobre esto? Y mira, después de, bueno, ayer la verdad que puntualmente llegamos como a las 9 de la noche. La idea es, no sé, cenamos y es como despejar un poco. Hablamos mucho de este tema. Yo estoy desde aquel enero del 2020, conocí a los padres de Fernando, a Silvino y a Graciela. Son dos personas excelentes. Me involucré muchísimo desde otro lugar, básicamente indirectamente del caso, pero la verdad es que nada, va más allá capaz del profesionalismo de mi papá, de su trabajo en sí, y creo que se llevó el corazón de todos. ¿Por qué te parece que el tribunal pidió más días para emitir el veredicto? Y porque esto fue algo importante, fue un juicio bastante importante, largo. Creo que necesitan tiempo para pensar. Y también fueron 13 jornadas muy largas. Como que mucha prueba, ellos tienen que analizar todo esto, lógicamente. Y también, más que nada, también porque socialmente fue importante. Y creo que no me parece mal. De hecho, es como que me parece que está bueno también un descanso para las partes, para, bueno, Graciela y Silvino también sobre todo. ¿Cómo los viste a los papás de Fernando, Delfina? ¿Cómo los viste? Vos estás muy cerca de ellos. ¿Cómo los viste a lo largo de los días? ¿Tuvieron cambios? Mira, yo creo que ellos están muy, muy angustiados. Les cuesta mucho todo esto. Ellos, imagínate que están ahí en la audiencia viendo una y otra vez el video de aquel día. Y lo cierto es que también Graciela, sobre todo, expresa muy bien su dolor. Es como que te llega y están con fuerza. Y además habla muy bien Graciela, ¿no? Es una mujer que habla muy bien, con mucho dolor, pero muy articulada, habla muy articulada. Sí, opinamos lo mismo. Ella sabe expresar muy bien su dolor. O sea, yo no sé si es que porque realmente obviamente lo siente, pero lo sabe manifestar muy bien. Silvino capaz le cuesta un poco más, es un poco más reservado, capaz se reprime un poco más las cosas. Lógicamente es algo durísimo y es lógico, ¿no? Es respetable. Correcto. Delfina, mucho se habla de la prisión perpetua para todos, para ninguno, para algunos. Y hubo algunos carteles que decían sin prisión perpetua no hay justicia. ¿Pensás que es así?
Mira, en este caso particular, por lo que vivencié en estos días, creo que está bien. Para este caso, todos los casos son distintos, pero sí, yo creo que los 8 participaron del asesinato de Fernando Báez Sosa. Sí. Delfina, ayer tu papá hacía mención acerca de las nuevas generaciones de su estudio, ¿no? El relato también de Facundo Amendola, que fue uno de los más elocuentes también dentro del juicio. Y te quiero preguntar puntualmente, ¿cómo fue tu trabajo de acompañamiento dentro de este equipo para poder acompañar a los padres de Fernando Báez Sosa? Y lo cierto es que chequeamos, contrastamos, leímos muchísimo, hubo bastantes reuniones, chequeamos los videos una y otra vez, a cada uno de ellos, la ropa, infinidad de cosas. Bueno, porque también me imagino acompañar también a Silvina. Que dentro del acompañamiento hay que explicarle a unos padres que no entienden de derecho penal, obviamente, pues no tienen por qué saberlo, cuáles son cada uno de los pasos también que se va llevando adelante en el juicio. Sí, sí, obvio. Igual te explico, Silvina y Graciela son tan buenos, ellos siempre estuvieron de acuerdo con todo, es muy fácil tratar con ellos, pero obviamente sí, cada paso que se da se consulta, se manifiesta para que ellos entiendan. Igual es simple tratar con ellos porque son muy buenas personas. Delfina, para ir cerrando la charla, a tu papá se lo vio muy comprometido con este caso. ¿Lo tocó de alguna manera personal? Mira, yo creo que todos estuvieron comprometidos, tanto Facu como Fabi, como mi papá. Sin duda, como, todos nosotros, de repente se vio una sensibilidad en todo el equipo que no se suele ver, te digo, estando en el estudio. Se notó, se notó. Sí, la verdad que fue muy movilizador. Y nada, mi papá especialmente, y bueno, para mí también, yo creo que yo tuve una experiencia que, bueno, 3 amigas fallecieron en un accidente de autos y pude sentir ese dolor porque las madres y los padres de ellas eran como mis padres. Sentí mucho ese dolor y creo que en un punto obviamente no se puede estar en los zapatos del otro, obviamente. Claro. No hay comparación, pero sí sentí el dolor de empatía. Silvina y Graciela. Delfina, muchas gracias, por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. No, un gusto. Doctor Francone, el tribunal está supeditado, lo que hoy dijo Hugo Tomei, es la presión mediática. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, bajo ninguna circunstancia debería estar el tribunal sometido a la opinión pública. Son jueces, probos. Yo lo he dicho infinidad de veces, a veces se escapa, pero recordemos que la presidenta del tribunal fue la fiscal del juicio Cabezas. La que hoy es presidenta del tribunal, y Burlando, era el abogado de los horneros. Son viejos conocidos o conocidos viejos, no sé cómo, pero la realidad es que los que hacemos esto como un ejercicio diario estamos entrenados para esto y sabemos qué va a pasar. El juicio oral es una teatralización de la IPP en Provincia de Buenos Aires. Nada se escapa, salvo errores garrafales como esta defensa, como la Fiscalía en su plexo acusatorio. Cambió de caballo en la misma carrera. Es lo único que no podrían haber hecho. Esto es como chocar una Ferrari. ¿Cómo es esto? A ver, explíquelo mejor. Desde la técnica hay un artículo 308 que es el momento en que los imputados se defienden como primer acción de defensa. Ante el juez tienen que declarar y decir si van a declarar y se les lee la acusación con toda la prueba que existe sobre ellos. Eso empieza con el principio del proceso, casi a los 3, 4, 5 días que están detenidos. La ley marca no menos de 48 horas, tienen que estar indagados. Con posterioridad se hace todo el IPP y se hace la requisitoria de elevación a juicio. ¿Qué es el IPP? Explica. Es la investigación penal preparatoria. Antes, históricamente, la hacía la policía. Técnicos para que todos nos comprendan. Laura, lo que me pidas lo vamos a explicar, estoy para eso. Y
y vine específicamente a poder darle un manto de claridad a los garrafales errores que encontré en todo este proceso, uno tras otro. Es una máquina de cometer. La Fiscalía en su plexo acusatorio cambia de caballo y recordemos que empezaron con la coautoría funcional y terminaron con la coautoría material. Diferentes roles y otros todos hicieron todos. Porque si todos mataron, si todos golpearon, también todos filmaron. Eso es lo que dijo Tomei. Pero, no, claro, eso es lo que por eso Tomei está obligado a pedir la absolución por un error y un tecnicismo. Y los juicios se ganan y se pierden por una coma. Estamos cansados de escuchar eso. Una coma mal puesta para los abogados es diferente. Los abogados necesitamos tomarlo de ahí. Ahora, desde la técnica jurídica, voy a disentir con Delfina, como una novela abogada y con toda el y con inicio varios, de porque te experiencia. digo, tuvimos a varios abogados acá y creo que fue Mauricio D'Alessandro, no sé si es así, que dijo que era un juicio para poder estudiarlo en la facultad. No, que era un juicio... no, es el juicio más fácil del mundo. Dolo, bueno, hay muchas opiniones muy encontradas. Laura, dolo, culpa, dolo eventual, preterintencional, homicidio simple, no sale de una figura. Es el juicio con la prueba más filmada de la historia de la República Argentina. O sea, solo hay 21% que dijo la Fiscalía que no está filmado. En los demás delitos hay que reconstruirlo a base de otras cosas. Todos podemos ser jueces en este caso. Lo que hay que ser es técnico jurídicamente. Y Tomei empezó hoy realmente a nadar, pero en la mitad del río. No creo que llegue. Todo lo hizo tarde, absolutamente todo. Ahora no está mal hecho, pero está hecho tarde. Estos chicos deberían haber llorado. Yo te hablo como defensor, como y defensor. no como ser humano. Como ser humano tengo cada uno de los reparos, pero con esto. Pero desde la técnica jurídica, ¿sí? Si bien el juicio mediático está perdido, él tuvo la chance de pelear el juicio mediático también. O sea, ustedes le dieron todos las posibilidades a todos y lo llamaron siempre. Y guardaron silencio, y en derecho, el que calla, otorga. Bien, vamos a volver sobre esto porque es súper interesante, pero me gustaría conocer la mirada de nuestro psicólogo en la mesa, Marcelo Seveiro. Los imputados hoy hablaron, lloraron, fue parte de un acting, fue sincero. ¿Cómo lo vio? Básicamente lo que tenemos que pensar es que sería muy difícil pensar que esto tiene cierto grado de fidedignidad, ¿no? y de sinceridad a esta altura del partido, ¿no? del juicio. Porque ustedes fíjense que ni siquiera la familia de los imputados en un inicio lo que hicieron fue una manipulación colocándose ellos en víctima y en ningún momento pidieron disculpas, porque claro, pedir disculpas implicaba asumir la culpa de los hijos. Estos chicos tampoco, pero cuando cuando las papas queman, digamos, con el alegato de la Fiscalía, lo que hacen es apelar al llanto como una posibilidad de lograr cambiar la opinión pública también. ¿Pero los viste sinceros o guionados? No los vi sinceros. No, por supuesto que no los vi sinceros. Hay, básicamente por el momento. ¿Ni el llanto de Thompson tampoco? No. Porque hay el más acusado y el que más lloró. ¿Eso qué significa para vos? Justamente... ¿Parte del guión? Es parte para mí, de un guión. Hay ciertas expresiones faciales. Pero además, el hecho de que le da el micrófono y si no le da el micrófono, haciéndole que se levante, no hablaba. No hablaba. Y además, pensemos, si estamos en duda, es porque no es creíble. Estos son como las sobreactuaciones que muchas veces aparecen en el teatro. No son creíbles cuando hay sobreactuación. Vamos a repasar con Jean Libares justamente esto mismo. Jean, las frases principales de hoy. Exactamente, porque como dice el licenciado, hay algunas frases que son repetitivas y otras no, muchos de los diálogos, pero vamos con lo más importante. Algunas palabras clave que usaron los imputados. Por ejemplo, Blas Sinali. Duele muchísimo hasta el día de hoy, en referencia a, obviamente, todo el proceso durante 3 años. Seguimos. Vamos a repasar cada uno de los imputados. Enzo Comelli. Mis sinceras disculpas a todos los involucrados. No directamente a la familia de Fernando Báez Sosa ni a su nombre. Luciano Pertossi. Siento que lo que ustedes digan o decidan va a ser lo correcto. Le habla al tribunal, ¿sí? Como tratando de congraciarse con ellos. Seguimos.
repasando la palabra de cada uno de los imputados. Ciro Pertossi, estoy muy arrepentido, casi al borde del llanto, les diría como Máximo Thompson. Continuamos. Máximo Thompson, lo escuchábamos, vamos a acatar lo que ustedes decidan, nuevamente, coincidiendo o agradeciéndole al tribunal por las últimas palabras. Y la última, Lucas Pertossi, nunca tuve intención de matar. Y atención con esto, porque él dijo, en una parte, Hugo, vos lo descubriste, vamos a escucharlo mejor. Dale. Vamos a escuchar a Lucas Pertossi porque dice una palabra clave. Escuchá. Buenos días. Sí, señor Lucas Pertossi. Sí. Yo, ante todo, quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy y muy triste por todo lo sucedido. Y a todas las personas que afecté le quiero pedir sinceramente mi disculpa. Nunca tuve intención de matar a nadie ni participar de ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme y no tengo nada para decir. Nunca tuve intención de matar a nadie ni de participar de ningún asesinato. La palabra asesinato prohibida implícitamente sale acá, tal vez por un fallido, y de algún modo devela la incapacidad que ellos tienen para manejarse en esa oportunidad. Tal vez, ahora se lo preguntamos también al abogado, pero Seveiro, ¿usted ve aquí algún tipo de fallido en esta expresión al hablar de asesinato? Nunca tuve la intención de un asesinato. Y claramente, además, ustedes vieron las expresiones, vieron la actitud compungida, vieron una expresividad que condiga con la emocionalidad correcta. Eso a lo que usted refería, el lenguaje corporal, claro, no sintoniza con lo que ellos decían, no se corresponde. ¿no? Exacto, Laura, hay cierto gesto del rostro, con la mirada hacia abajo, la mirada perdida de la tristeza, la compulsión del buccinador irrisorio que se contraen en función del llanto, la boca que se desdibuja. Hay cantidad de detalles que son muy claros a la hora de mostrar una emocionalidad angustiosa. Tampoco de ninguna manera podemos dar alguna explicación racional a todo esto, porque muchas veces nosotros intentamos ver cómo estos chicos llegaron a patear un cuerpo en un determinado momento. Sí, hay un montón de cosas que no se entienden, ¿no? Claro. Cómo se quedaron ahí en la casa después de haber hecho eso. Lo que dijo Burlando, cómo no pidieron ayuda. Matarles dio hambre, dijo Burlando, por supuesto, representando a la... Es que es imposible alcanzar cierto grado de objetividad dentro de la subjetividad. Porque uno empatiza absolutamente, todos los profesionales empatizamos claramente con la familia Sosa por la aberración que se constituyó, ¿cierto? Entonces es muy difícil cuando uno escucha situaciones de abuso sexual infantil, situaciones de asesinato de esta envergadura, que se asocian como ejes de violencia, que claramente lo que muestran es que excede el marco de la racionalidad. Cuando nosotros tratamos de explicar esto, no tenemos muchos argumentos, porque quizás lo que nosotros tratamos de hacer con una explicación es racionalizar algo, y esto excede cualquier marco de racionalidad. Clarísimo. Jan tiene tiene para mí un testimonio muy potente de Máximo Thompson, porque justamente es sobre el que más acusaciones existen, ¿no? Pesa acusaciones sobre Máximo Thompson, que dijo esto. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Doctor Francón, ¿esto puede tener influencia sobre el tribunal? Absolutamente ninguna. Cero. Cero. Ni sobre el tribunal, ni sobre la opinión pública, ni sobre la sociedad,
ni sobre el defensor. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué le hizo Tomei? Porque está haciendo todo tarde. Ninguna. O sea, es una falla de Tomei. Les voy a hacer más claro todavía porque la idea es poder explicar ciertas cosas. No se toman más días porque no lo resolvieron, no lo tienen resuelto. Esto está hecho, está escrito. Los jueces tampoco lo hacen, Tienen sus relatores, sus vocales, quién le hace esta sentencia. ¿Los jueces ya están de acuerdo con una sentencia, con un veredicto? Ninguna duda, y puede haber... ¿Cuál es? ¿Cuál es para usted? Parezco Nostradamus, pero yo creo que no se van a ir todos con la misma pena. Yo creo que va a haber una gran decepción social. ¿Qué son? ¿5 y 3? Yo creo que hasta va a haber algún absuelto. ¿En serio? ¿Por ejemplo? Sí. No sé los nombres, no los conozco, pero hay participaciones que no están ni siquiera aprobadas, ni siquiera en la coautoría funcional y menos en la coautoría material. La coautoría material fue todo un problema hecho que se metió la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía introduce ahora que Fernando Báez Sosa fue quien pegó una piña. No lo sabíamos, hasta hace un rato era un golpe y un vaso volcado en una camisa. O sea, no se puede hacer así. Hay una orfandad jurídica supina. Desde la defensa es triste ver un fiscal que se llama Ministerio Público Fiscal porque nos representa a nosotros, ¿sí?, con tanta debilidad desde la técnica dialéctica siquiera. No estaban ni preparados para esto. Sí, Jean, bueno, sí. Querías aportar y contar lo de la madre antes de una interrupción muy breve. Además de esto, me suma lo que decía el doctor Francone porque recuerdo bien los nombres. Lo dijo Fabiana Méndola con nosotros, Hugo. Lucas Pertossi y Ayrton Violá llegaron a la causa como partícipes secundarios. Podría ir por ahí, por la línea de lo que marca el doctor de alguna absolución. Y además también sumar algo fundamental que decía él. El fiscal Gustavo García, ayer, por eso yo lo repetí con ustedes anoche, lo vuelvo a reiterar ahora, fue el que dijo, el móvil del crimen ocurrió adentro del boliche. Cuando Alejandro Chiqui Muñoz, el jefe de seguridad del EBRIC, toma del cuello a Thompson y él mismo declara que Fernando Báez Sosa le pega una piña en el estómago a Máximo Thompson. Está tal cual, lo podemos ir a buscar hasta el archivo. Está en sus propias palabras. Gustavo García dijo, por eso me apoyo en lo que dice el doctor Francone, después de 3 años nos enteramos que hubo una pelea, si se quiere, un encontronazo entre Fernando Báez Sosa y Thompson adentro del EBRIC. Bueno, Jean, vamos a escuchar a la mamá de Fernando que, bueno, dijo esto después de escuchar los testimonios de los imputados. Ninguno de ellos me miraron a la cara y que se pusiera a llorar tampoco me conmovía porque mataron a mi hijo. Es muy difícil poder creer que después de haber matado me tenga que pedir disculpas. ¿Le llamó algo la atención en cuanto al alegato? ¿Alguna frase, algo? No estuve durante el alegato. ¿Por qué no lo quisiste escuchar, Graciela? Me descompuse en un momento porque es muy fuerte cuando veía esos videos, cuando le atacaron a mi hijo con él sin camisa ahí tirado en el piso, que manifesté lo que sentía cada vez que veía esa imagen. De las ganas que tenía como madre de abrazarlo, de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo para que todas esas patadas que le dieron, que destruyeron el cuerpo de mi hijo, que fuera para mí, porque esta vida que tengo ya no es vida. Extraño muchísimo a mi hijo y me duele en el alma todo lo que le hicieron. Solo pido justicia. Licenciado Seveiro. Quiero hacerle una pregunta puntual, porque yo cada vez que la escucho a la mamá pienso que está viendo el juicio, ¿esto la repara o la revictimiza a Graciela? A los papás, ¿no? A los dos papás. Le reactualiza un foco traumático importantísimo, porque tengamos en cuenta que la muerte inelaborable o la más inelaborable que existe sobre la faz de la Tierra... Sanable, ¿no? Para que la gente entienda, que se pueda sanar una muerte. Exactamente, que tenga posibilidades de sanar internamente, de restaurarse, es la muerte de un hijo. Es imposible, altera el ciclo evolutivo absoluto. Y entonces esta madre no va a tener ningún tipo de consuelo porque todo este juicio, después de 3 años, lo único que hace es reactualizar este foco traumático tan fuerte que ella siente y que lleva a cuestas. Esto, sin duda lo digo. Tenemos una mesa interesantísima y más invitados para esta noche. Quédate, más noticias a la noche. En un ratito, dale.
El embate del kirchnerismo contra la Corte es uno de los temas del Sí. día, Hugo. Hoy arrancó Fundamental. el primer día de la Comisión de Juicio Político. Lo tenemos ya a Luis Juez conectado. Luis Juez, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Laura, Hugo, ¿cómo le va? Buenas Hola. noches. Buenas noches. ¿Nos permite escuchar a Marisa Uceda, que dijo que la Corte Suprema tiene la culpa de la inflación en la Argentina? Por favor, así hablamos de esto, si tan amable. Bueno. Porque si se preocupan por la inflación, digamos, la Suprema Corte también es parte de este problema. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que esta Suprema Corte es la que no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital, que influye e impacta directamente también sobre la canasta inflacionaria. Seamos claros, digamos, estemos de acuerdo en algo. Este es un tema más de una agenda fundamental. Claro, porque estamos hablando de un poder del Estado que le tiene que garantizar a nuestros ciudadanos la plena garantía de que en ese poder hay independencia y transparencia, y hoy no lo hay. ¿No es mucho, juez, esto? Bueno, la Corte tiene la culpa de la inflación. Podría ser parte de una nueva teoría económica, a lo mejor. Y bueno, hemos tenido cada economista en este país, pero la verdad que no quiero ofender a nadie, pero agarra los libros que no muerden, esa locura. Uno cree que puede decir cualquier cosa, pero desde un... Yo no quiero prenderme, quiero decir, Laura, Huguito, no, yo no me quiero prender en este circo. Yo le digo porque este circo está preparado para que dure toda la campaña electoral. ¿Toda la campaña ¿Nos van a electoral? Sí. Pero el juicio El no. kirchnerismo, Laura, los conozco de chiquito. El kirchnerismo va a preparar todo un relato. Este es un capítulo de una película que ellos van a rodar. Cristina le encanta, es una cineasta frustrada. Entonces, van a armar una serie propia de Netflix. Esta es la primera temporada. Es una de Pero van a hablar de todos los temas, de acá hasta agosto, que viene la PASO, de todos los temas que no tengan que ver con la realidad de la gente. Entonces, no van a hablar de la inflación, no van a hablar del hambre, de la miseria, no van a hablar de la desocupación, no van a hablar de la inseguridad. Entonces, pero tienen que cubrir, ¿cómo cubren ese bache ahí? ¿Cómo le estiran ustedes que son periodistas? ¿Cómo alargan? ¿Cómo logran la atención de su electorado? Construyendo relatos. Este es un relato complicado, difícil, porque va contra la cabeza de un poder, pero no deja de ser un circo. Yo tengo la obligación, en plena vigencia de las vacaciones, de advertirle a ustedes, hoy que arrancó este circo, que si fuera el Sarrazani o algún otro circo famoso que venían acá y que mi viejo nos llevaba a ver los enanos, o la barruda del circo, o el tragasable, era bárbaro. Pero esta es una actitud circense que se va a prolongar en el tiempo, porque claramente es una de las tantas temporadas de alguna obra que van a tratar de entretenerlo. Es grave porque se mete con la cabeza de un poder, es complicado porque claramente van a utilizar y van a esmerilar, creo que el sentido es, saben que el objetivo no lo van a poder alcanzar, saben que no van a poder acusar, saben que esto no pasa el dictamen nada más que de la comisión, pero van a generar una gravedad institucional increíblemente importante que para su electorado no es poca cosa. No, me quedé con esto que decías de Cristina como una gran guionista, ¿no? A lo mejor, digo, si le presentamos a Campanella que nos mira, podemos resolver el tema de la Argentina. A lo mejor equivocó Cristina Kirchner su profesión, ¿no? A lo mejor se encausa por ahí. Y podríamos aprovechar, nos quedan un par de horas para la entrega de los Óscar, así que probablemente la podemos nominar. A mí me impresionó lo del tragasable igual, no me imaginé eso, ¿no? La verdad que bueno, ese era uno que venía a Córdoba, le gustaba, pero era entretenido. Ustedes dirán, bueno, juez sale con estas cosas, pero es la verdad, se lo digo, defínanlo más técnicamente, o búsquenle esta diputada que encontró un justificativo de la inflación en la actitud de la Corte, probablemente sea más ingeniosa que yo para definir cómo van a titular esta saga, pero no deja de ser una payasada. Lo digo, es grave, es delicado, soy un hombre del derecho, hace 35 años que litigo, que vivo de mi profesión, y es grave, yo podría decir millones de cosas de la Corte, podría decirla, no me van a encontrar a mí dando la vida por una justicia en la Argentina que no se lo merece, hay jueces honorables, probos, y hay otros que no lo sirven. Pero claramente este es un ataque a la cúpula del Poder Judicial que nos va a entretener durante una larga trayectoria de la campaña electoral. ¿Se imagina? Que a le sirve y a que a la gente le irrita. Y lo de Capitanich sobrevuela. Capitanich amenazó con cambiar la Corte por decreto directamente. O sea, ¿puede ser el segundo capítulo, el segundo episodio de esta serie? Hugo, Capitanich, Zamora, mira los personajes. ¿Vos sabés cómo funciona la justicia de esas provincias?
Lamentablemente sí. Cooptada. Gildo y Fran, ¿sabés lo que es? La justicia son una extensión demostrador del Poder Ejecutivo. La calidad, y te lo digo que yo estoy en Córdoba, donde a pesar de que Córdoba la adopta, etcétera, etcétera, yo tengo un gran reproche a la justicia de mi provincia. Si en Córdoba yo estoy en condiciones de decir que la justicia de mi provincia no es la justicia que teníamos hace 30 años atrás, imagínate cómo son en esas provincias terriblemente feudales. Estos tipos no te pueden dar lección de civismo de nada. De nada. Para ellos la justicia es un apéndice del Poder Ejecutivo y si podrían a los tribunales superiores provinciales nombrarlo dirección de justicia, la nombrarían con una dirección donde ellos podrían poner y sacar. Por eso el otro día proponía Capitanis ir por un DNU a una corte de 25 miembros donde cada gobernador sugiera el nombre que quería poner. A ellos no les importa, pero van a horadar las instituciones, van a destrozar la Constitución, van a raspar todo lo que puedan la credibilidad de una justicia en la Argentina que es un poder muy, muy cuestionado. Pero bueno, habrá que estar muy atentos. Lo que no creo que nosotros podamos entretenernos en este circo, porque la verdad los problemas de la gente van por otro lado. Hoy el dólar está 3.85 cerró en Córdoba. Muchachos, ¿dónde están los que hacían quilombo? ¿Dónde están los que querían prenderle fuego al país, los que andaban buscando un helicóptero? ¿Dónde están los sindicalistas que se volvían locos cuando se disparaba un par de puntos de la inflación? La patria está en peligro, ¿no? Destrozaba el salario real. Bueno, esta pregunta que te haces lo queremos incorporar, Luis, a Alejandro Finocchiaro. Y me gustaría trasladársela a Alejandro. ¿Por qué con esta situación económica está prosperando este juicio, por lo menos en la Comisión de Juicio Político, y los sindicalistas, vos que has tenido tanto contacto con ellos cuando eras ministro, están calladitos, los movimientos sociales? Bueno, a ver, yo disiento en esto de que esto está prosperando, es decir... No, está avanzando. Hay un... Abrió la comisión. Inclusive hoy, vos fíjate que el gobierno pretendió abrir la comisión como si esto fuese un proceso normal, ajustado a derecho, a la Constitución Nacional, ¿sí? Y les molestó que le dijéramos lo que les teníamos que decir. Recordemos, Alejandro Finocchiaro estuvo en la Comisión de Juicio Político, por si recién te sumás. Entonces, ¿qué pasa? Vos hoy tenés, por un lado, algo que es... A ver, el kirchnerismo vive de su propio relato. ¿Sí? El kirchnerismo tiene un relato, se adapte o no se adapte a la realidad, para eso es lo mismo. Ellos creen que con esto van a tapar la inmensa crisis que padecen los argentinos. ¿Sí? Como creyeron que lo iba a tapar el Mundial. El Mundial se ganó un domingo, se festejó un lunes, un martes, y el miércoles la gente fue al supermercado y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, esto no va a tapar. Salgamos ahora a la calle y preguntémosles a 10 personas, ¿sí? ¿Cuánto le importa esto que no tiene sustento real? Claro. ¿Sí? Pero en segundo lugar, y esto es mucho más grave, está en la matriz, en el ADN del pensamiento kirchnerista, la cuestión autoritaria. Es decir, el kirchnerismo quiere llegar a ser Venezuela, quiere llegar a ser una autocracia. Sí, lo contamos acá. No se está y te citamos también a vos. No se está enjuiciando un juez de la Corte. No es un pedido de juicio político contra un juez por tal causa que se puede discutir o no. Acá se quiere llevar puesta por delante a toda la Corte. Y ¿sabes qué? El kirchnerismo siempre ha manejado muy bien lo simbólico. Si ellos socavan los fundamentos morales con los cuales la Corte dicta sentencia, entonces deslegitiman la justicia y nadie te puede juzgar. Bueno, como intentaron hacerlo con el periodismo, ¿no? Si el Es lo periodismo mismo. investiga, hace una investigación donde demuestra que robaron, bueno, en realidad el periodismo es empleado de poderes oscuros y deslegitima. Bueno, hoy lo hablaba con un colega de ustedes. Permitime que así vamos compartiendo con Luis Juez, ¿te parece? Sí, casi Luis. Ahí te saluda Alejandro Finocchiaro. Hola, ¿cómo va? No sé si querés saludarlo, pero bueno. Sí, un amigazo. Y por favor sumate a la conversación, porque Laura recién mencionó que hicieron lo mismo contra el periodismo, es decir, la avanzada. Yo no sé si vos fuiste vos el que hablaste de que van prendiendo fuego todo lo que va quedando y así van avanzando hasta donde puedan, ¿no? Es lo que dice Lale, ellos tienen un relato que lo van adaptando conforme a sus necesidades, no de la gente. Es impensado que Cristina tome la agenda de la gente o que Alberto entienda que es el presidente de los argentinos y que se concentre en los problemas de salud, de educación, de seguridad. Los tipos no está eso, ellos no funcionan así. Esto, digámoslo con toda la letra, ya llevan 3 años en el gobierno, o sea, no estemos esperando lo que no va a suceder. A ellos trabajan para su electorado, a su electorado le interesa este tema,
los moviliza, los convoca, los excita, le da discursos para la campaña electoral. Sí, ellos se excitan con estas cosas. Está bien lo que dice. No, está bien, sí, quería destacar la palabra. Yo lo veo a los senadores kirchneristas como el nivel de excitación, hablan, dicen cualquier barbaridad porque les parece maravilloso atacar a la Corte. Les parece. Y entonces, porque Cristina dijo, si no, díganme cuál explicación tiene la presencia de Pietragala el otro día en los organismos internacionales. En serio, en cualquier país, por más berreta que sea, siempre hay temor al papelón. Estos tipos no le tienen miedo al papelón. Respondió la ONU, le dijo que tiene que cuidar la pero ¿sabe lo que justicia? pasa? Sí. Cuando el tipo se está yendo, los negros que están ahí en la ONU, dicen este es argentino, no dicen que es kirchnerista, dicen que es argentino. Y no hace pasar vergüenza a vos, a mí, a Lali, a todos. Pero los tipos no tienen pudor, esto lo digo con respeto. Ellos tienen un relato, van, lo cuentan, viven con ese relato, se motorizan, lo vivifican, necesitan en la campaña electoral este tipo de combustible para moverse, porque la realidad, así funcionan, digo, los conozco del primer día, no estoy diciendo nada peyorativo, te estoy describiendo con hasta te diría, exagerando calidades y cualidades que los tipos tienen. Ellos lo hacen a esto muy bien. Y muchas veces nos hacen entrar a nosotros en discusiones absolutamente bizantinas que no tienen ningún tipo de sentido, que no van a conducir absolutamente a nada. Por eso me pareció bien que Alejandro dijera, no, arrancó el tema. Pero esto no va a ningún lado, esto va a ser nada más que un show que te vuelvo a repetir. Y tomando la palabra de Alejandro, no lo pudieron hacer con el Mundial. Mirá que hoy se cumple un mes de que salimos campeones. Duraron 48 horas, mirá que era una alegría postergada para los argentinos. Pero ellos nos van a ir entreteniendo. En 15 días seguramente aparecerá otra cosa, pero hay que tener cuidado porque esto va degradando, destruyendo, y hay un fastidio en la calle, hay un enojo. Es cierto. Hay un enojo donde la gente se enoja con todo el mundo. Cuando el pueblo se enoja con todo. Sí. Y eso es lo que ellos necesitan, que la gente esté cada vez más enojada. Te hago la última por mi parte. Vos dijiste esto va a durar toda la campaña. Lo que se ve de afuera es un kirchnerismo muy desesperado porque avisoran una derrota ellos, digo lo que ellos dicen. ¿Qué puede pasar este año? Una derrota por lo menos a nivel nacional, ¿no? En la provincia de Buenos Aires está discutido. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden pasar cosas peligrosas? ¿Se pueden poner peligrosos en la defensa, en esta voracidad que tienen por el poder? Por retener. Esto es peligroso, Laura. Esto de querer llevarte por delante la máxima autoridad judicial, esto de querer incorporar como elemento de acusación una prueba obtenida con mecanismos ilegales, esto es grave. Porque si los tipos van a acusar a la Corte con los servicios secretos berreta, informales, ¿te imaginas lo que pueden hacer con vos, con algún medio de comunicación, con algún empresario, con algún dirigente opositor? Si van a usar una prueba trucha para acusar a la Corte, ¿te imaginas lo que pueden hacer con la lengua de Luis Juez? Sí. Los tipos no tienen límite. Y yo no quiero, arrancando el año, asustar a la gente. Pero tenemos que saber que estamos frente a gente que no tiene límites. Permitime. No tiene límites y están dispuestos a hacer lo que otro dirigente normal, sea como sea, del partido que sea, tendría algún pudor y diría, no, esto yo no lo puedo hacer, esto no lo voy a hacer. En la cabeza de estos muchachos pueden hacer cualquier locura. Luis, permitime que sumemos al psicólogo Sebelio, que está con nosotros, porque vos hablaste del enojo, por supuesto que después volvemos al caso Fernando Báez Sosa, pero me parece que hay una opinión aquí que se da, ¿no? Con una sociedad enojada, estresada, que vemos también disconforme en otras regiones del mundo, pero que acá vemos con una avanzada parte del gobierno contra las instituciones. Escuché con mucha atención lo que dijo Alejandro y lo que dice Luis. Verdaderamente la irritabilidad, el fastidio, el enojo, la violencia con que nosotros nos estamos manejando es muy peligroso y esto no quiero depositar todas las cargas ahí, pero sí tienen que ver con una dirigencia política. Esto está generando enfermedad, infartos. ¿A qué te referís? ¿Al nivel de violencia o el enojo, el estrés? No, el enojo, el estrés, la irritabilidad en función de esta manipulación y esta corruptela política que nosotros tenemos, lleva inevitablemente a que el pueblo se enferme. ¿Cómo se enferma? ¿Lo ves en tu consultorio eso? Sí, por supuesto. Depresiones, ataques de pánico, isquemias, infartos.
enfermedades autoinmunes. Hay una proliferación de enfermedades autoinmunes que es catastrófica. Se están minando las defensas en función del nivel de estrés que está subiendo. Está enfermándose el pueblo. Esto es lo que yo estoy tratando de señalar hace mucho tiempo. Estos niveles de estrés son muy superiores a cualquier otro tipo de sociedad. Marcelo, no, lo conecto esto con la gente que te dice que se quiere ir de la Argentina, ¿no? Hay muchos debates, todos participamos en esos, y cuando les decís, bueno, pero mirá que Europa tampoco está tan bien. Está cerca de la guerra, Europa. O sea, no es un buen lugar, el mundo también, después de la pandemia. Y la gente lo que te dicen es que yo quiero vivir tranquila, no quiero irme por razones económicas puramente, que así estaban pero la motivados los incertidumbre de la exilios. Argentina, la inflación también. Eso, exactamente. No puedo con la impotencia que me genera este país. Quiero vivir en un lugar donde esta gente no esté, Claro. básicamente. Es que vivimos en una sociedad, Laura, absolutamente expulsiva. ¿Por qué vivimos en una sociedad expulsiva? Porque no hay razones estrictamente económicas, es cierto, más allá de que los chicos no tienen un futuro promisorio. Y la cuestión de la incertidumbre es muy notable, porque nosotros, como yo en una oportunidad dije en este panel, ¿podemos decir lo que va a suceder la semana que viene? No. En cambio, en otros países del mundo tenemos la posibilidad de tener una programación a largo plazo. Cuando las fronteras del mundo y de la vida están a largo plazo, uno vive de una manera absolutamente diferente. Cuando las fronteras de la vida están a la semana que viene, la vida cambia absolutamente. ¿Coincidís, Luis Juez, con esta idea del psicólogo? Mirá qué interesante la discusión. Hace una semana volvimos de México con mi familia. Sí. Me encontré con un montón de argentinos viviendo en México. La definición que recién acaba de decir, ¿qué haces acá? Que te veo, estoy tranquilo, loco. Estoy tranquilo. Pero mira que acá los narcos, sí, pero conmigo no se meten. Si vos no estás ahí, con vos no se meten. Acá estoy tranquilo. Pero en serio, tan lejos la familia. Gente que era de Villa María me decía, sí, mira, la extraño con locura, hace 7 años que estamos viviendo acá, pero vos no sabés lo tranquilo que estamos. Y vos sabés que esto que dice con tanta precisión, no sabés lo que vale la tranquilidad, lo que vale la previsibilidad. No importa, no te va a hacer rico nunca, ni siquiera va, como decía él, no voy a ser ciudadano mexicano nunca. Pero vos no sabés la tranquilidad, la paz, he recuperado la tranquilidad, me decía este pibe de Villa María. Y es absolutamente cierto. No podés vivir en la incertidumbre permanente y esto es lo que te mata. Este es un país que te genera incertidumbre permanentemente y un gobierno que te acelera la incertidumbre permanentemente. No se puede vivir así. Entonces los chicos no tienen parámetro. Es un país donde vos tenés que discutir todos los días la libertad. Mirá qué cosa básica te estoy diciendo. Este gobierno quiere decir a dónde tenés que ir de vacaciones, con quién tenés que ir, cuántos dólares tenés que comprar, dónde tenés que invertir con tu empresa. No tenés ninguna certidumbre. Entonces, eso genera, aparte venimos de 2 años de pandemia, entonces te imaginas, esto se nota y esto genera un mal humor social, que te lo digo como dirigente, yo pretendo ser el gobernador de Córdoba. ¿Sabes lo jodido que es hacer campaña con este mal humor social que hay? Al kirchnerismo le interesa porque en el barro nada luce y ahí en el barro ellos chapolotean porque es su especialidad. Pero cuando vos querés ir con una propuesta seria, la gente está tan irritada, tan molesta, tan enojada. Está muy lastimada, Luis, la gente. La bolsa a todo el mundo. Está muy lastimada. No, que está muy lastimada la gente. Me impactaba recién lo que decía Marcelo Severio. ¿Severio? ¿Lo dije bien? Exacto, perfecto. Severio. Severio. No, esto que llega gente enferma por el país, ¿no? Por la impotencia, infartos, enfermedades autoinmunes, ataques de pánico. Es pero grave Laura, lo que dice. ¿No te pasa a vos que la grieta es tan profunda que las contradicciones con amigos, que ya lo que antes podía discutir, lo teníamos punto de vista distinto, hoy hay un nivel de irritabilidad que vos sabés que si tocas un determinado tema, te terminás peleando con un amigo toda la vida. Me está pasando. Sí, o con la familia. Me está pasando. Sí. Te juro que entonces he optado por hablar boludeces, hablar de fútbol, hablar de... Digo, no quiero pelearme más, no quiero perder toda la semana un amigo porque los tipos... hay altísimo nivel de irritabilidad que contribuyen estos muchachos fomentando, por eso esta idea, esta construcción, este relato, que solamente a ellos les sirve para alimentar su propia tropa, pero la gente que no participa, cuando ve que no están hablando de los problemas de ellos, no hablan de los problemas de educación de sus hijos, de la inseguridad que tienen que padecer cada vez que salen a la calle, de la falta de laburo, de la falta de perspectiva, la gente se irrita y dice, loco, ¿cuándo van a hablar de mis problemas? Claro. ¿Cuándo se van a hacer cargo de mandarme una sola señal
para darme un poco de tranquilidad. Entonces, obviamente que estamos viviendo un momento de extrema irritabilidad que claramente complica cualquier discusión. Por eso nosotros tenemos que levantar la vara. El kirchnerismo la baja, tenemos que hacer un esfuerzo para levantarla enormemente, porque ahí abajo ni siquiera hay que saltar para pasar la vara como la deja el kirchnerismo. Alejandro Finocchiaro, ¿ustedes van a pelear la discusión por el juicio, en el juicio político, en la comisión de diputados del juicio político a la Corte? ¿Cómo? Bueno, a ver, yo estaba escuchándolo a Marcelo y recién a Luis, y es verdad, todos percibimos exactamente lo mismo. Pero justamente una de las cosas, ¿sí?, que hay que hacer en este momento, increíblemente, y a contramano quizás de lo que están diciendo, es abandonar los buenos modales con esta gente. Porque, ¿qué pasa? Abandonar los buenos modales. Sí, me refiero a esto, Laura. Bueno, porque hay gente en la oposición que quiere dialogar. Sí, pero uno dialoga cuando el otro también quiere y cuando hay predisposición al diálogo con el otro. Eso pasa en las relaciones humanas. Vos no sos amiga de una persona porque simplemente tenés la voluntad de serlo. Tiene que haber otra voluntad concurrente a eso. Entonces, lo que está pasando en Argentina hoy es gravísimo y es lo que dice Marcelo. No, lo que dijo Marcelo fue tremendo. No, pero es gravísimo. A ver, cuando un observador extranjero viene acá y dice, bueno, pero ¿por qué están enjuiciando a todos los miembros de la Corte? Sí. ¿Y por qué? Y uno no le puede explicar el por qué. Es gravísimo. Porque no le gustan sus fallos. Porque no le gustan sus fallos, por ejemplo. Porque quieren impunidad para la vicepresidenta. Porque, bueno, la base del acuerdo por el cual Alberto Fernández llega a la presidencia es exactamente eso. Porque si vos deslegitimás, antes estábamos hablando de para qué este juicio político. No hace falta, ellos saben que le faltan 50 diputados para echar a los jueces de la Corte. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan la ley de medios? Sí, claro. ¿Se acuerdan cuál fue el lema de la ley de medios? Clarín miente era. ¿Se acuerdan ustedes eso? Entonces, ellos sabían que era una ley complicada, que al final de cuentas no la pudieron aplicar. Pero ¿cómo quedó eso? Entonces, si la justicia miente, si la justicia es corrupta, no es que no podés juzgar a Cristina. La batalla cultural, ¿no? Exactamente, no podés juzgar a los 3 o 4 personas que hoy en González Catán entraron en la casa de una jubilada, le pegaron y le robaron todo. Es el plan Lawfare. Entonces, es el plan Lawfare, exactamente. Que es un argumento absurdo, atado con alambre. Es absurdo, pero es efectivo en un sector de la sociedad. Exactamente. Entonces, porque cuando es fácil yo digo de entender, que hay que abandonarlo... Es que si vos repetís algo tanto... Por eso, lo que yo digo es que hay que desarmar ese discurso kirchnerista y hay que decir las cosas como son, que es lo que hicimos hoy en la comisión. Ellos esperaban otra cosa en la comisión. ¿Qué esperaban? ¿Sí? Ellos esperaban que transcurriera, como dije al principio, como si esto fuera un proceso ordinario que está bien y ajustado a la Constitución. Y nosotros les dijimos por qué estábamos en esa comisión. Es decir, nosotros fuimos a esa comisión para impedir que ellos construyan el modelo de país que quieren, porque el kirchnerismo no les cierra vivir bajo este acuerdo político, no les cierra vivir en este modelo de país. Ellos quieren vivir en un país donde se silencien las voces críticas como en Nicaragua o como en Venezuela, es decir, con las dictaduras del mundo que nos han alineado. Ellos quieren vivir en un país donde el dedo del soberano, el dedo del presidente, ¿sí?, indique qué jurisdicción hay que premiar y cuál hay que castigar en virtud de sus preferencias electorales, que suspenda las garantías, que deje afuera a los delincuentes y encierre a la gente de bien, donde haya limitaciones para la gente, pero no para el que gobierna. Luis Juez, Córdoba es la primera elección este año y es clave, ¿no? Junto con Buenos Aires, tal vez las dos provincias más importantes. ¿Cómo va todo ahí? Complicado, Hugo. Imagínate, estamos hablando de Córdoba. Entonces, imagínate, los tipos llevan 24 años en el poder. Hoy, con todos los dirigentes opositores, los presidentes de Juntos por el Cambio de todos los partidos, le cursamos una nota al gobernador. El miércoles está la apertura de excepciones ordinarias. Mirá lo que le estamos pidiendo, que nos diga cuándo vamos a votar. Es una locura eso. Que sea en mayo y que no sepamos a cuántas semanas estamos de mayo. O sea, nosotros estamos diciendo, le estamos preguntando, díganos cuándo se vota en Córdoba para saber cuánto tiempo tenemos para prepararnos. Una pregunta básica que en cualquier sociedad normal, en cualquier ámbito normal, normado y ordenado, debería estar claro. Bueno, y si eso pasa en Córdoba, imagínate lo que pasa en aquellas provincias feudales históricas que tiene la República Argentina. No, nosotros no estamos exentos de este berretismo, de esta cuestión, de esta destrucción de las instituciones, de esta fragilidad, de esta cosa. Los tipos se han adueñado del poder. Probablemente acá el peronismo de mi provincia tenga otros modales, pero es
exactamente igual. En democracia un gobierno que está 24 años claramente no tiene nada de democrático. La perpetuidad en el poder va a contrapelo de cualquier sistema democrático. Así que yo no te podría decir ya, hoy Córdoba tiene cosas muy parecidas a esas provincias que históricamente hemos criticado, lamentablemente, desde su calidad institucional. Sí, porque siempre se distinguió, ¿no? Córdoba. Sí, pero hoy estamos en un umbral de calidad institucional verdaderamente muy berreta, muy bajo. Bueno. Luis Juez, muchas gracias por compartir Bueno, con un abrazo, nosotros. un abrazo. Vamos a ir con atención a Buen fin este de tema. semana. Un abrazo grande. Bueno, Luis. Doctor Francone, ¿usted tenía una idea del veredicto que nos sorprendió en el corte? ¿La puede plasmar o hasta donde quiera o pueda, tenga ganas? No es simpática socialmente No, pero dígala, por favor. Acá hacemos yo creo periodismo. Que no, Claro. Yo creo que no va a haber condenas perpetuas para todos. Pero usted dijo algo más, que puede haber gente absuelta. Puede haber gente absuelta. En el cambio... Nadie lo dijo eso hasta acá. Pero puede haber. Debería. Debería. Si nos sometemos a la técnica jurídica, debería. Porque cambió el axioma o el instituto de la coautoría funcional, se da de patadas con la coautoría material. El mismo fiscal dijo antes, ¿sí? Roles y funciones en la primera imputación y después la cambia a que todos hicieron todo. Y ya está más que probado que todos no hicieron todo. Doctor, ¿y pudo haber algún tipo de mala praxis de parte de Tomei, el ir a absuelen a todos o a ninguno, digamos, en el sentido de que efectivamente no todos tuvieron la misma responsabilidad en el acto? No, lo que para mí equivoca... A ver, vamos a esto. Estamos juzgando los menos malos. Me asocio a Alejandro a lo que dice que a veces en política también hay cosas que a veces estamos por el menos malo. Acá los dos fueron malos. La querella, la fiscalía y la defensa. Todo es malo. Los tres son malos, pero dentro de los menos malos algunos se sometieron a técnicas jurídicas. Ahora, en este caso particular no calificó el resto, la gente está burlando. Pero la gente está burlando en el juicio mediático. ¿Sí? Burlando ganó el juicio mediático y Tomei se queja Tomei de... Analicemos eso. Sí, bueno, no importa. Siberio, por favor. Se queja de un juicio mediático. Él tuvo posibilidad de ganarlo en lo mediático también. ¿Sí? En las dos podría haber ido al otro terreno también. Podría haber hecho declarar a esa gente antes. Tomei, por eso eligió otra estrategia. Entonces no te quejes de la estrategia que vos elegiste. Que usted diga que hay homicidio preterintencional, nunca lo escuchamos hasta acá. Es una novedad. Hoy lo pidió. El defensor hoy dijo, si voy a pedir absolución, voy a pedir dolo eventual, voy a pedir preterintencional. Lo pidió específicamente. A Tomei, doctor. Lo escuchamos tranquilamente. Hablaba del dolo y la imposibilidad de probarlo. No está el dolo. Recuerdo que la fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza, donde el perito no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte. Entonces se habló mucho de Máximo Thompson, el líder, el monstruo. Pero lo cierto es que esa pisada que él reconoce y que le corresponde a la suela de su zapatilla, no había lastimado la boca, la encía, las piezas dentarias, los labios. Entonces, ¿cuál es la entidad de esa patada para hablar de dolo? Qué gran problema que tenemos, porque si no hay dolo, no hay caso. Doctor, explique, porque sabemos acá lo que es dolo, pero tal vez hay gente que no sabe qué es dolo. Tal cual lo que está diciendo en esta... A ver, ahí la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Fiscal. Mientras tanto, vos podés hacer silencio y es tu derecho a hacer silencio. El otro te lo tiene que probar. Y te tiene que probar el dolo. Porque si no hay ¿Podés dolo... explicar el concepto de dolo? El dolo es la intención voluntaria, ¿sí?, de cometer un acto. Bien. En este caso, ilícito. Pero cuando el acto se comete sin dolo, indefectiblemente va hacia la culpa, porque sos responsable. Hoy Tomei dijo, mirando a sus defendidos, ¿sí?, son responsables de un delito. Y no dijo de cuál.
pero él ya los hace responsable del delito. Entonces podemos ir por un delito de mínima. Los defensores, con técnica y que hacemos esto, voy a hacer un paréntesis muy chiquito. Todo esto está guionado. La forma de hablar de Tomei, la pausa, cómo lo hace. Tomei en su casa no habla así con sus amigos, ¿eh? O sea, parecería como que está queriendo contraponerse a la otra manera, de otra forma, no leyó, hizo desde la técnica jurídica. Pero la realidad es que si no hay dolo, hay culpa. Y el delito culposo tiene una máxima de 6 años. Entonces, cuando vos lo que tenías era un plan predeterminado para golpear y para lastimar, ¿sí? Que existe, no hay duda, porque cuidan, no dejan meter, pero era para golpear y lastimar, no para matar, porque estos chicos, seres humanos, monstruos, llámenlo como quieran, son todos primarios, no tienen antecedentes. Si no tendrían algún antecedente. Tienen antecedentes. No tienen antecedentes criminales. Antecedentes de golpizas y de... ¿Qué tienen antecedentes de qué, Laura? Tienen antecedentes... Bueno, mandaron al hospital tienen antecedentes de golpear gente en lesiones leves, graves o gravísimas, pero en golpear gente que se llama, que es otra figura, es el delito de lesiones, no es el delito de homicidio. Marcelo, quiero preguntarte algo con respecto a... Acá se habló mucho durante el día de hoy que los jueces no van a poder salir de la casa si es que no los condenan a cadena perpetua. ¿Qué pasa en la cabeza de un juez o qué puede pasar en un caso de semejante repercusión social? Porque se dice, bueno, son jueces, bueno, pero son seres humanos también, ¿no? ¿Cómo hace un juez para poder abstraerse de la presión social, de la presión mediática? Resulta absolutamente difícil. No funcionamos de una manera disociada absolutamente. No podemos decir, me pongo un manto frío y opero con mi cognición en función del modelo jurídico. No, hay emociones, uno va a la carga con reflexiones, pensamientos, historias, creencias, valores, cantidad de elementos que se ponen en juego en ese momento. Lo que más me preocupa es lo que la gente dice, lo que en el pueblo se corre, lo que en la población, la sociedad está diciendo. Si no estos jueces dictaminan una perpetua, ¿qué pasa con la violencia social? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Porque esto es la reflexión más fuerte. ¿Qué pasa con la sociedad que está condenando? ¿No? La dimensión psicológica y social y la dimensión jurídica. Pero esos jueces deberían ser suficientemente probos como para soportar cualquier presión. Está bien. Uno no llega a juez de mesa de entrada a juez en una semana, claro. Para tener eso. Son dos dimensiones que se desencuentran cada tanto, me parece. A ver, hay que leer la jurisprudencia del tribunal oral criminal. Número 1, el TOC de Dolores. La gente tampoco está tan equivocada respecto de lo que pasó. Entonces, y el derecho tal vez piensa de otra manera. A eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, pero la gente, digamos, aunque no nos guste, el veredicto hay que aceptarlo. El derecho está expresado a través de códigos. Y el veredicto tiene que estar más ajustado a derecho que a lo que pretende la sociedad. No, eso sin duda. Doctor, pero al mismo tiempo, de alguna forma, el crear jurisprudencia o la demanda social en esta causa, el derecho también es algo firme, algo constituido, algo que está escrito previamente, pero al mismo tiempo es algo que va mutando y va evolucionando. Cuando un tribunal se va a desdecir de lo que dijo antes, tiene que tener suficientes fundamentos. Vos no sos la misma persona a los 20 años, a los 30, a los 40 y pensás distinto. Y un tribunal también puede cambiar su pensamiento, pero necesita muchos elementos para justificarlo. Correcto. Acá no hay más elementos que los mínimos que se expresan. Vamos a seguir por con eso este tema. Doctor, tanto interés esto, lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Bueno, Marcelo, doctor Francone, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Vamos a hablar con Diana Mondino porque la economía marca un nuevo récord a través del dólar. 3.85 llegó hoy. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Perdón la demora, lo que pasa es que sabés, ¿no? La actualidad nos supera en cada paso y el dólar también. El dólar nos supera y bueno, va siguiendo el ritmo de la inflación, ¿verdad? Esta semana nos hemos desayunado con un nuevo impuesto de 8% para una serie de actividades, las que están de plataformas. Bueno, esas plataformas van a tener que subir 8% sus precios o ganarán bastante menos los que trabajen allí.
Entonces, si tenés más emisión, más impuestos, más costos, es difícil que los precios se queden quietos. Y uno de los precios importantísimos en la economía es el dólar. Diana, hoy escuchamos en el marco del juicio a la Corte Suprema a una diputada del Frente de Todos que culpaba a la Corte por la inflación. ¿Cuál es su mirada? Mira, lo puedo unir con lo que estaban conversando antes, que lo escuchaba con atención. Yo creo que se está tratando de armar en la sociedad un consenso de que hay que culpar o castigar a la Corte, eventualmente removiéndola. Y entonces, si después los jueces ahora, por ejemplo, con este caso que estábamos escuchando de Fernando Báez Sosa, no falla lo que a los ciudadanos nos parece más apropiado, o la inflación resulta que es culpa de la Corte. Bueno, se está creando un consenso en contra de la justicia. La verdad que lo que dijo la diputada es un verdadero disparate, porque de ninguna manera el fallo en un juicio puede alentar o no la inflación. Ella se refería específicamente a un caso del precio o la tarifa en teléfonos, telefónicas, los celulares, etcétera, y cuánto puede ser la incidencia que tengan. Y en todo caso, aunque hubiera sido cierto, la inflación es el aumento continuo de precios. Si una vez hubo un salto en precios, eventualmente ese precio quedó más alto que otros. Pero de ninguna manera puede justificar un proceso continuo. Y además, no olvidemos que eso, que ella al cual hacía mención, es una cosa bastante reciente, y Argentina tiene inflación, salvo el periodo de los 90, desde hace 60 años, 70 años. Y sobre esto habló el Papa, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que dijo? El Papa mencionó el tema de la pobreza y dijo que no sabía si eran malas políticas o mala aplicación de las políticas. La verdad que, de nuevo, Argentina ha sido tan consistente en el uso de un sistemáticamente el mismo tipo de políticas, que es cerrar la economía, enormes impuestos al trabajo, castigar al capital, que de hecho es parte de la marcha peronista, en donde si a alguien le va bien, dicen, porque te fue bien, te subo los impuestos. Entonces se castiga a todos, y cuando a alguien empieza a ir mal, entonces se intenta ayudarlo con subsidios que pagan los que todavía les va bien. Habló de la inflación también, y a mí me parece que la inflación genera mucha incertidumbre permanente para quienes quieren contratar, para nosotros mismos. La inflación genera mucho daño. Hay muchos estudios de este tipo de cosas hechas. No olvidemos que hubo en el siglo XX grandes procesos inflacionarios en los años 30. Y una de las cosas más terribles que genera la inflación no es solamente perder poder adquisitivo, es una disociación en la sociedad. Porque hay alguien que llega primero que vos a comprar la última lata de arvejas que vos querías. Hay alguien que necesita que le suban el sueldo porque si no, no le alcanza. Y si le suben el sueldo a la empresa, entonces pasa a tener problemas. Se generan confrontaciones. Las sociedades con inflación son sociedades divididas. Y no digamos que acá no hay grieta. O sea, porque no es solamente una cuestión ideológica, es que lo que tiene Juan cree que se lo quitó Pedro y tiene apuro en recomponer su situación a una costa de la otra persona. Eso es muy importante, Diana, lo que está diciendo, porque la sensación es que el kirchnerismo trabaja constantemente sobre el resentimiento, y lo que vos no tenés en esta narrativa, lo que no tienen los pobres se lo llevaron los ricos. Esto es lo que ellos plantean. Sí, ha sido bastante notorio en estos últimos 2 o 3 años. Lo que los pobres no tienen se lo llevaron los ricos, repartamos lo de los ricos. ¿Y mañana qué? Mañana lo repartís. Y en Argentina, por ejemplo, tenemos muchos casos de fábricas recuperadas, en donde por algún motivo los dueños la dejan generalmente en quiebra, han recibido bastante ayuda y son asumidas por los trabajadores. Y no todas han tenido éxito. Yo diría que más bien bastante pocas han logrado recomponer la situación. El pensar que la empresa deliberadamente daña, cuando decís tan raros somos los argentinos, son las mismas, muchísimas son las mismas empresas que están en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en el resto del mundo. Las cadenas de supermercados son las mismas, las de zapatillas son las mismas, y justo acá tienen la maldad. Sí, como cuando, hablan, le echan la culpa a los especuladores. Claro, digo, ¿no hay especuladores en otros países del mundo? Una locura. Bueno, la especulación, acá me meto en un lío bárbaro, pero la especulación es necesaria en una economía.
Cuando vos abrís una pizzería, especulás con que te va a ir bien, con que tu pizza va a ser mejor que la del que está a 4 Tiene cuadras. mala prensa la palabra. ¿Me permitís que sume a Alejandro Finocchiaro? Porque él recorre La Matanza y muchos dicen que la Argentina vive un proceso de conurbanización. Alejandro, ¿es así? Sí, absolutamente. Y de hecho, cuando vos recorres La Matanza, o puede ser otro distrito, el conurbano, qué sé yo, Quilmes, Florencio Varela, lo que vos ves es que La Matanza, por ejemplo, resume todas las frustraciones argentinas. Wow. ¿Por qué? Porque La Matanza es un territorio que tiene, por ejemplo, tierras que no tiene en general el conurbano, es decir, que se podrían instalar parques industriales, en serio, ¿no? Que se podrían generar inversiones, pero no pasa. Digamos, es decir, La Matanza podría ser el motor industrial de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y no pasa. ¿Por qué no pasa? Bueno, porque hace 40 años gobierna el mismo partido, porque hay una enorme corrupción, porque para poner cualquier cosa en La Matanza tenés que dejar dinero en algún lado, porque no te habilitan. Tiene el récord mundial de negocios habilitados provisoriamente. ¿Para qué? Para que todos los meses pase alguien y te pida algo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí lo estaba diciendo Diana, cuando vos tenés dinero para invertir, que es lo que hace mover una fábrica, una empresa, un kiosco, etcétera, vos lo vas a poner en algún distrito, ¿sí?, donde te garantice que no te lo van a robar. Sin duda, sin ¿no? duda. Entonces, bueno... Ahora, esto es algo... Mira, el otro día hablaba, recordemos que en La Matanza, porque La Matanza es un caso muy paradigmático, ¿no? Es un municipio rico, Laura. Bueno, a ver, mucho no, más pero, con esto que estás diciendo. Pero digo, nunca gobernó otra fuerza política que no sea el peronismo. ¿Vos sabés Nunca. cuánto tiene ahorrado el intendente Espinosa? Porque en general, un buen intendente suele tener lo que se llama una o dos nóminas salariales ahorradas por las dudas. El intendente Espinosa tiene ahorrado un presupuesto. ¿Cuánto es eso en millones? Y hoy debe andar en unos 35.000 millones de pesos, ¿Escuchaste? 30 y algo seguro. ¿Escuchaste, Diana? Pero ¿qué pasa? Eso lo hace en base a la pobreza de la gente, porque, por ejemplo, te ejecuta... Subejecuta, claro. En plena pandemia ejecutó menos del 30% del presupuesto de salud. Entonces, claro, lo pasa a ahorros. En uno de los distritos que tiene la mayor inseguridad de la Argentina, si no es el que más, te ejecuta un 25% del presupuesto de seguridad. Pero, a ver, Alejandro, ahí la responsabilidad es de la gente que lo sigue votando, ¿no? Yo el Sí. otro día te cuento algo y quiero que nos expliques porque vos, y también, por supuesto, con aportes de Diana, sos un sí, especialista con el tema Matanza. La Matanza como un lugar simbólico, ¿no? De la pobreza en la Argentina. Hablaba con una persona que vive en Ramos Mejía, pero tiene una calle, vive en una calle de tierra, que no se la falta. Y eso que está Ramos Mejía es de la zona Sí, pero más debe ser pegado una de a- las pocas a calles de capital. tierra en Ramos Mejía. Entonces yo le preguntaba, bueno, entonces vas a votar a la oposición. No, me dice, yo si se presenta entre Cristina y Larreta, voy Claro, con, es una voy cuestión con cultural. Cristina. Es una cuestión ¿Me puedes cultural. explicar esto? Sí, bueno, eso es más difícil de explicar, digamos, de lo que vos contaste. Pero el populismo siempre se ha preocupado por generar pobreza estructural. Preocupado en el sentido de incentivar la pobreza estructural. Porque la pobreza estructural no es que te falte dinero o que te falte hoy de comer, porque de eso podés salir eventualmente. La pobreza estructural es la pobreza donde vos vivís en un ambiente que no es sano, digamos, en un piso de tierra, donde en invierno hace un frío terrible porque se cuela el viento por las endijas, Que nunca donde no podés ir tenés al salud, exterior o conocer donde otro lugar. No, muy alejado de eso. Claro. Donde vos no vas a San Justo, que es la cabecera del partido, porque tenés miedo y no sabés llegar, o no podés pagar los 2 boletos de colectivo. Donde hay un nene yo estuve con el doctor Camburián, ¿no? Donde un nene de 6 meses tiene sarna humana. La sarna humana es una enfermedad de la Edad Media, cuando la gente dormía con el animal para darse calor. Entonces, le preguntaba a Carlos Camburián, por ejemplo, a una mamá que la nena tenía 8 años y tenía graves problemas neurológicos. Mamá, dice, ¿cuándo fue la última vez que llevaste a la nena al médico? Y cuando nació. Porque esa señora no sabía que, no sabe que tiene el derecho de tener salud, no sabe que tiene el derecho de tener educación. Entonces, cuando vos creás esa pobreza estructural, y yo te la defino muy rápidamente, a mí una vez, por ejemplo, esto me pasó mucho, pero una vez me paró en la Plaza de González Catán una señora, le di mi boleta para
Ah, me dice, yo lo veo, usted me dice, pero yo puedo votar a alguien que no sea Espinosa. Se lo juro por mis 2 hijos. Diana, ¿escuchaste eso? ¿Yo puedo votar a alguien que no sea Espinosa? Sí, Diana. Me gustaría juntar con el comentario tuyo, Laura, de a quién votarían. Sí. La gente no sabe, debemos entender que la seguridad, la salud y la educación es responsabilidad provincial, no es nacional. El asfalto, las cloacas, la iluminación de las plazas es responsabilidad municipal. Con lo cual, que vote a quien quiera a nivel nacional, pero que el asfalto esté es responsabilidad de su intendente. Pero no hay cultura, sí, lo que me no estaba hay cultura diciendo es, cívica, yo ¿no? sigo votando a la misma fuerza política que nos sumió en la pobreza. Esto es un poco... Claro, pero además eso lo que se paga debería ser directamente una tasa. Tu calle está asfaltada, tienes una tasa diferente que una calle que todavía no esté asfaltada. O sea, es por el servicio propiamente dicho que se recibe. De hecho, en gran parte de estos lugares se llama alumbrado, barrido y limpieza la tasa. Entonces, hay una serie de desconocimientos. Claro, no ese es solamente el no punto. saben que no pueden ir al médico o que tendrían otras posibilidades, que en la escuela los chicos deberían tener clase y comida, sino que nosotros mismos cuando explicamos el problema decimos, bueno, a vos te gusta el partido X, vota al partido X, pero al intendente que haga las cosas que funcionen en tu ciudad. Diana, recién Finocchiaro hablaba de la pobreza estructural, ¿no? Que esto se ve mucho en las mediciones de la pobreza, que hay una pobreza monetaria de ingresos, que es que vos, bueno, circunstancialmente no tenés trabajo y descendés de clase social, pero hay otra pobreza que tiene que ver, que es mucho más profunda, ¿no? La gente que, bueno, vive sin cloacas, con pobrezas en otras dimensiones. ¿Cómo se sale de esa pobreza estructural? ¿Cómo se empieza a salir de eso? Mira, la pobreza se define como no saber poder o querer acceder al mercado. De la pobreza se sale con que la persona tenga alguna habilidad, capacidad de hacer algo y que alguien lo quiera contratar. O a lo mejor tiene la habilidad y la capacidad y alguien lo querría contratar, pero está a 40 kilómetros y no tiene forma de llegar. O a lo mejor no quiere, porque total recibe un plan y trabaja en negro y pichulea de alguna manera y puede estar. Entonces la pobreza se hace estructural en el sentido que esa persona no tiene oportunidades. Y además está consolidada en que los hijos no tienen ni la educación ni la nutrición que requieren para poder desarrollarse plenamente. Tenemos cientos de casos en donde gente muy humilde tiene la capacidad de desarrollarse en infinitas habilidades. Voy a usar un golpe bajo. Maradona vivía de un lugar muy limitado de recursos y sin embargo tuvo una capacidad física de desarrollarse y educación. Su habilidad es lo que lo llevó a ser un gran jugador. Claro. Alguien podría decirte, Diana, bueno, es una excepción, es un caso muy excepcional. No fue excepcional. A la edad de él no era para nada excepcional. La educación argentina universal viene desde Sarmiento. Los problemas de nutrición en Argentina son extremadamente recientes, no tienen 20 años. Tenemos que tener bastante en cuenta y además tenemos criterios en donde los criterios que son urbanos no tienen que aplicarse en las zonas rurales. Sí, o sea, pero también hay una cosa que es verdad, ¿no? Desde hace 20 años el kirchnerismo ha reemplazado la cultura del trabajo por la cultura de los planes. En algún momento mi familia cayó en la pobreza, ¿sí? Nos fuimos a vivir a un lugar en La Matanza que se llama Villa Constructora y yo estudié... ¿Cuándo eras chico? Sí, yo tendría, en la época de Martínez de O, yo tendría 10 años. Mi viejo se quedó sin laburo 2 años. Y yo estudiaba en una escuela que tenía las aulas, paredes de madera y techo de chapa. Y vivía en una casa que no tenía el baño adentro y no teníamos agua caliente. Calentábamos con una garrafa y nos bañábamos cada 2 o 3 días con una palangana. Y llegaste a ser ministro de Educación. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es lo que dice Diana. Existía la cultura del trabajo. Mi viejo salía a buscar trabajo todos los días y a eso del mediodía, como no había conseguido, iba a despachar querosén por la propina y traía algo que comer. Y mi mamá... vos no dejabas de ir a la escuela. No. Ahí está pero el además, punto. mi mamá, que era maestra, ¿sí? Estaba con mi hermano, nos enseñaba la cultura de regalarte libros o de conseguir un libro. Es decir, había una cultura de trabajo. Yo nunca vi a mi viejo no ir a trabajar. Esta idea de... En 1979, mi papá, en julio, vino un día que parecía que se moría, vino el médico de la empresa, se había conseguido trabajo, neumonía. Estuvo jueves, viernes, sábado, el domingo se levantó un poquito por adentro y el
lunes a las 7 de la mañana tuve una gran discusión con mi madre, porque mi papá se estaba yendo a trabajar. Y mamá le decía, pero si te dieron 3 días más, me siento bien, ¿cómo no voy a trabajar? No había que ¿Cómo no voy a ir a trabajar? Entonces, el kirchnerismo rompió eso. Diana, ¿hay perversión en el kirchnerismo con respecto a la pobreza? ¿Vos crees que producen pobreza o es el fenómeno de la propia incapacidad de gobierno? A ver, yo creo que la productividad argentina en general de la economía ha caído tanto que hoy una persona que tiene trabajo, lo mismo puede ser pobre. Sí, de hecho. Es la primera trabajo vez. estructural, formal. Eso no existía hace 20 años, en donde, digamos, pasa que la economía en general es muy poco productiva. ¿En qué sentido? De 47 millones de habitantes, tenemos 6,5 que trabajamos en el sector privado, 3,5 que están en el sector público, médicos, maestras, policías y mucha otra gente, que son muy necesarios para la sociedad, dejando de lado corrupciones, ¿no? Pero por sí mismos no producen, están dando las bases para que los demás podamos producir. Mucha gente jubilada, muchos niños. Entonces, pero básicamente si vos miras la economía en su conjunto de 47 millones de personas, menos de 7 tienen tareas productivas. Entonces, lo que esas 7 generan no alcanza para todos. Ese es uno de los problemas fenomenales que tenemos. Y acá ya no es una cuestión del partido político A, B o C, porque mañana gana el que a vos te guste, y lo mismo, todos esos chicos que no han tenido educación y nutrición van a tener pocas posibilidades de un trabajo realmente productivo. Podrán hacer tareas, pero difícilmente vayan a tener algo que merezca una alta remuneración. A lo mejor sí, pero van a ser excepciones. Ahí sí que van a ser excepciones. Pero hay y una van a tener cuestión... muchísima gente que hoy no está trabajando, los que cobran planes probablemente, que lo mismo van a llegar a gente mayor, van a tener acceso a algo, una pensión, una jubilación, algo mínimo, básico, pero eso también va a haber que seguirlo pagando. Entonces va a haber muy poca, va a mantenerse en el tiempo esta situación. Y eso es lo que hay que revertir en Argentina, urgente, pero urgente. Los chicos tienen que tener nutrición y educación para que los demás tengamos alguna posibilidad en el futuro. Si a los chicos clarísimo, Diana. Perdón, y una sola cosita más porque esto a mí no podemos decir que hay 30% de pobreza en Argentina si 60% de los chicos son pobres. Es que no hay 30%, claro. La pobreza del país es la pobreza que tengan nuestros chicos. Esa es la que hay que solucionar. Bueno, la que dijo el Papa. Diana Mondino, muchas gracias por haber estado esta noche muy amable con nosotros. Nos vemos. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos unos minutitos y volvemos porque hoy Alejandro Finocchiaro dio una definición espectacular de lo que es el kirchnerismo. Vamos y volvemos. Así que estuvo bravo hoy la comisión, Finocchiaro. Hoy nos cuenta cada cosa Finocchiaro en el corte, a ver si la puede repetir. Estuvo en la comisión de juicio político y lo insultaron mal, ¿Así ¿no? fue? Bueno, vos sabés que yo tengo como costumbre, y te diría como una forma de vida, yo desde que soy diputado jamás he interrumpido a otro diputado cuando habla, ni mucho menos pararme, insultarle o gritarle. Hoy cuando yo estaba hablando y estaba exponiendo lo que pensaba de lo que realmente ellos querían hacer, fue tremendo, porque en las comisiones no es como el hemiciclo, vos tenés una mesa larga acá, estás sentado acá y al 1,5 metros, 2 metros... Una mesa que hace un redondel. Sí. No sé que se empezaron a parar, me gritaron, me dijeron cualquier cosa. La verdad que mucho no recuerdo yo, porque yo seguía hablando. Pero vos habías hecho una definición sobre el kirchnerismo. Claro. Hice varias. Bueno, dejanos una. A ver, el kirchnerismo, si termina conquistando a la justicia, se va a transformar en la autocracia que siempre soñó ser. Bueno, pero porque si no se en su transformó ADN, hasta ahora... No, bueno, es que nosotros lo vamos a impedir, por eso a mí me daba un poquito de pudor hablar adelante de Marcelo, ¿no? Pero la verdad es que basta de buenos modales. Nosotros no los vamos a dejar. pero tenías miedo que te censure el psicólogo. No, pues lo conozco hace muchos años. Pero no los vamos a dejar. Los buenos modales diferencian a la oposición del kirchnerismo. No, bueno, pero yo cuando digo esto es en un plano metafórico, Laura. Lo que te quiero decir, nosotros no vamos a hacer nada sucio. Claro. Pero sí no vamos a dejarles pasar una.
Ni una, ni una. Se quedó clarísimo. A nosotros nos criticaron cuando nos levantamos de la sesión del 1 de diciembre. Gracias a eso no se votaron un montón de instituciones donde esta gente quiere aguantar la derrota, meterse ahí y que lo paguen los argentinos. Gracias por tu visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, será hasta mañana. Será hasta mañana, Machiavelli, aquí a las 22 horas en Más Noticias a la Noche. Te esperamos. Que descanses. Buenas Chau. noches.